¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de Fórum Jurídico Fiscal, el programa tributario por excelencia en la República Argentina. Se emite a través de Argentinísima Satelital y todas sus repetidoras para todo el país, así que es un lujo para nosotros estar nuevamente en sus casas para tratar las últimas novedades. Hoy tenemos un programa interesante, vamos a tocar 3 temas realmente muy importantes. Saben ustedes que cada una de las entrevistas y también las columnas que se desarrollan en nuestro programa las pueden volver a vivir en nuestro sitio web exclusivo forumjuridicofiscal.com.ar y también estamos en las redes sociales. Mucho movimiento, Contador Pena, en el Twitter. Aprovecho también para saludar a nuestro productor ejecutivo y también a toda la producción. Para comenzar a desandar el programa en el día de hoy, vamos a ir al encuentro del doctor Julián Ruiz, que va a tratar un tema muy importante y también muy complejo: gravabilidad de renta financiera. Así comienza este nuevo programa. Con el doctor Julián Ruiz. Título: Renta financiera. Hola Julián, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ricardo? Gracias por la invitación. Bueno, está dando vuelta. ¿Cuánto hace ya? Grabamos la renta financiera. Bueno, 2 preguntas. Primero, ¿qué es renta financiera? Y segundo, si sabemos qué es renta financiera, ¿qué queremos grabar? Bueno, en principio... ¿O qué es a tu criterio? Sí. En principio, a ver, se entiende como renta financiera, una definición amplia sería la colocación de un capital para obtener una renta pasiva. Es decir, por oposición al trabajo sería renta financiera, coloco la plata y la plata trabaja sola. Exacto. En realidad, este proyecto de gravar la renta financiera es parcial. ¿Por qué digo esto? Porque parte de la renta financiera en Argentina ya está grabada. Es decir, las sociedades, en general digo, ya tributan sobre la renta financiera. Entonces, lo que tendríamos que definir, en definitiva, es si determinadas exenciones y no gravabilidades que existen sobre las personas físicas comenzarían a tributar o no. Dentro de lo que entendemos como renta financiera y que pueden utilizarse, lo más común y lo que la gente conoce es el plazo fijo. Ahora ha empezado a conocerse las LEVAC, los dividendos, pero también existen un sinnúmero de operaciones adicionales que son mucho más complejas. Ahora, antes de pasar al resto de las operaciones complejas, quedémonos un minuto en el mundo de las operaciones, de los plazos fijos, de las LEVAC, que hoy también son bastante populares, y se coloca ahí dinero. Yo digo, porque esto puede asustar un poco, ¿no? Cuando uno dice grabo la renta financiera, ¿qué renta financiera grabo? Porque si hay inflación, ¿cuál es la que tengo que grabar? A mi modo de ver, lo lógico, si impongo algo así, es grabar lo que excede a la inflación. Debiera ser así. Con el proyecto de revalúo técnico, supuestamente a partir del año 2018 empezaría un reajuste que podría aplicarse. La realidad que en los hechos pareciera que no sucedería así. En rigor de verdad, lo que se estaría grabando hoy por hoy, y es lo que le pasa a las sociedades, es el interés puro sin descontar ningún tipo de depreciación de la moneda. Eso es en sociedades. Pero ¿qué pasa con una persona de a pie? Bueno, este es el tema, porque va el jubilado, pone la plata, porque todo el mundo no hace demagogia con estas cosas. Bueno, vamos, el jubilado pone la plata. ¿Y qué le querés grabar? No, lo que... ¿Viste? Ese es el tema, ¿no? Lo que pasa es que en rigor de verdad, cuando uno piensa en estas cosas, piensa como que la colocación financiera es unidireccional. ¿Y qué quiero decir con esto? Cuando hace una inversión financiera, supongamos en pesos, tengo una rentabilidad positiva, vamos a poner en LEVAC, del 27%. Pero si yo al mismo tiempo quiero cubrir una posible devaluación,
por el otro lado tengo que salir a colocar algo a comprar futuro de dólar, supongamos, ¿no? Sí. Entonces mi rentabilidad neta ya no pasa a ser 27%, pasa a ser 4, 5, 6%. Entonces digo, todo depende de cómo se instrumenten esa renta al momento de la colocación. Claro, al momento de la colocación. Ahora, en una colocación lisa y llana, coincido con vos que lo que debiera grabarse es el excedente de la inflación. Si no, lo que estoy grabando es depreciación monetaria. Estoy entonces lo mismo que se hizo. Exactamente. Sí, bueno, por lo menos la dejaron exenta y no perjudicaron al pequeño ahorrista. Hoy la LEVAC está presumiendo unos 6 puntos por encima de lo que sería la inflación, que es más o menos lo que paga un bono argentino anualmente, ¿está bien? Si hoy pusiesen un impuesto y tuviésemos que tributar sobre las LEVAC, no tengo dudas que el fisco trataría de perseguir el 27%, claro, el 27%. que ocurre. Y esto genera que es muy importante lo de la renta financiera, si se graba o no, porque hay una cosa que es cuando uno habla de renta fija. Cuando hablo de renta fija me refiero a una renta asegurada. No me refiero a una renta especulativa como podría llegar a ser una acción que puede dar mayor o menor ganancia. Cuando hablamos, por ejemplo, de la LEVAC, que asegura un 27%, estamos hablando de un número que a niveles generales es totalmente elevado. Entonces habría que ver. Vuelvo a lo que decís vos, grabamos el excedente, grabamos... Entonces digo, es muy complejo definir hoy si se graba la renta financiera, aún más porque entra en competencia con la actividad productiva. ¿Cómo la inversión financiera entra? Sí, porque, por ejemplo, el cálculo directo es el siguiente. Si la LEVAC rinde 26% hoy, si uno tuviese un emprendimiento, antes de impuesto le debería dar un 40% de rentabilidad anual. Al 40 le resto el 25, da el 26. ¿Y por qué yo voy a ingresar en un emprendimiento productivo si la misma plata la puedo obtener pasivamente al 26%? Claro. Ese es el gran dilema de equidad tributaria que habría que saltear a los efectos de las políticas tributarias que se quieren implementar. Entonces, como la conclusión de la primera parte sería, primero, grabar la renta real. Sí. ¿No? Y segundo, bueno, que grabar la renta financiera, digamos, no disminuya la posibilidad de inversión, porque eso es toda la rueda en la economía. Totalmente. Y por otro lado, que no sea un cálculo que perjudique a la producción. Exacto. Si no la grabo y la renta es alta. Totalmente. Entonces, ahora sí que, si querés, entremos al mundo grande de las finanzas. Es decir, ¿qué pasa con las colocaciones en el exterior? ¿Cuáles son esas operaciones complejas a las que te referías? Bueno, en realidad hay un montón de colocaciones nuevas excediendo esta colocación directa. Nosotros podemos hablar de fondos comunes en el exterior, podemos hablar de bonos en el exterior, de certificados de deuda que contienen acciones, unos microfondos que se llaman ETFs. En definitiva, hay una combinación que tiene que ver esta colocación financiera con atenuar riesgo. Ahora, ¿cómo se va a grabar esto? Bueno, en principio, lo que se dice es que si uno tiene colocaciones en el exterior, los bonos argentinos y las obligaciones en el mismo sentido de los bonos corporativos estarían fuera de imposición, ¿está bien? El resto de las acciones, por ejemplo, yo tuviese una acción de Apple, Facebook o demás, estaría grabado a la alícuota general, ¿está bien? O sea, el interés, la compraventa de la acción está grabada a una alícuota cedular. ¿Cómo computa el argentino, persona física que tiene una acción o un bono, vamos a poner un bono del Tesoro americano? Bueno, lo que el Estado americano le cobra, ¿está bien?, de impuestos, puede deducirlo en su declaración. Tiene que incorporar la ganancia en la declaración jurada argentina, calcular cuánto sería el crecimiento de esa ganancia, calculado en función de la ley argentina, vamos a poner un tope del 35%, y ahí descontarle el impuesto que pagó en el exterior. Correcto. Ese sería el parámetro. Ahora, todas las colocaciones que tengo en el exterior
hoy están grabadas con ganancias? No, para nada, para nada. A ver, acá entra a jugar un concepto fundamental que es los tratados de doble imposición. O sea, por ejemplo, los bonos brasileños no están grabados, los bonos bolivianos, en fin, hay una serie. Y fundamentalmente los bonos argentinos. El resto, por ejemplo, una sociedad extranjera, vuelvo a decir, otra posibilidad es hacer operaciones financieras a través de derechos. Por ejemplo, lo que se llama ADRs son acciones argentinas que cotizan a través de esta especie de vamos a llamarlo, de combo que se meten en los Estados Unidos, supongamos. Eso, como el trade, la comercialización se produce en Estados Unidos, eso está alcanzado. Por el contrario, si ese certificado de deuda se genera en Argentina, que se llama CDR, por ejemplo, una acción de Apple que tradea en el mercado argentino, no estaría alcanzada por el impuesto. Entonces acá lo que habría que evaluar es no solamente las LEVAC, los plazos fijos, sino que hay miles de combinaciones, porque no olvidemos que la colocación financiera, además de obtener la máxima renta, tiene que lograr el mínimo riesgo. Claro. Entonces ahí es cuando se producen combinaciones, y dentro de esas combinaciones de maximizar la ganancia hay que ver cómo impactan los tributos en cada caso en particular. Julián, si tuviéramos que hacer, para sintetizar esta charla, digamos, en grandes aspectos grabados y exentos, ¿no? Sí. Es decir, ¿cómo podríamos decir? Bueno, podemos decir, a ver, Sí. vos me seguís y me corregís. Primero, bueno, todo lo que es operación bancaria de personas físicas, humanas, Sí. en principio no está alcanzado. En Argentina, En ¿no? Argentina, En en Argentina, Argentina. sí. El residente argentino que está acá. El residente argentino que compra acciones con cotización no está alcanzado. Argentinas. Argentino, siempre Sí, 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 argentino, sí, sí. siempre argentino. Y si compra acciones sin cotización, bueno, queda sometido a lo que hoy al al impuesto impuesto celular del cedular. 15, sí. Exactamente. Ese mismo sujeto Sí, ahora tiene colocaciones en el exterior. sí. Esas colocaciones del exterior, Bueno. ¿cuáles son las que estarían alcanzadas? El símil Las del- que cotizan en el exterior, Sí, ¿están grabadas? Sí. El plazo fijo, la exención es solamente para las entidades colocados en entidades argentinas. Las acciones es para las acciones argentinas, y los bonos, un poco lo que hablamos anteriormente, salvo aquellos que tenemos convenio de doble imposición, todo eso estaría grabado. O sea, lo que prevé a partir de la última modificación del 2013, la ley de impuesto a las ganancias respecto a este tema, es darle preeminencia a todo, a desarrollar el mercado financiero local, con lo cual hay un beneficio en pos de hacer colocaciones en el país en detrimento de lo que son las colocaciones en el exterior. ¿Y entonces qué nos queda para grabar? Nos queda para grabar, es muy escueto lo que nos queda para grabar, es la interpretación de plazos fijos sí, plazos fijos no, hasta dónde LEVAC sí, si son bonos. La FIP hizo todo en un dictamen 8 del 2016, todo un entendimiento de cómo eran bonos. Sí. No queda mucho para grabar, o sea, y en definitiva definir si grabamos los dividendos de empresas argentinas y cómo. Esos serían los tres grandes grupos que hay que definir su gravabilidad. Gracias, Julián. No, gracias a vos, Ricardo. Y gracias, porque fuiste muy claro. Muy bien, excelente la entrevista. Seguimos con el contenido del programa aquí en Fórum Jurídico Fiscal. Saben ustedes que aproximadamente hace más de 2 meses las SAS están vigentes. Cada provincia deberá dictar normas que permitan que en su jurisdicción estas sociedades puedan constituirse como tales. Por eso es muy importante hablar con el doctor Ricardo Ferraro. ¿Qué es lo que está pasando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la AGIP, que ya ha tomado medidas al respecto, y qué puede pasar en el resto del país? Ricardo, esto es muy importante para nosotros, lo vemos en Fórum Jurídico Fiscal. Usted sabe que las sociedades por acciones simplificadas, las SAS, después de la ley de apoyo al capital emprendedor, comenzaron a ser de alguna manera la vedette para la constitución de nuevas sociedades con cierta agilidad desde ya, y digamos que todas las dependencias
ya sea la jurisdicción nacional, ya sea la provincial o ya sea la municipal, deberían ponerle el hombro para justamente simplificarle los trámites y agilizar todos los procedimientos que tienen que ver con este tema de las sociedades simplificadas. Bueno, en ese camino se situó la AGIP, o sea, la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que acaba de implementar la inscripción de las sociedades por acciones simplificadas online. Es decir, que estas sociedades podrán acceder a la inscripción a través de la página web del organismo. ¿Cuál sería el recorrido que hay que hacer? Bueno, para proceder a esa inscripción hay que ingresar al apartado de clave ciudad y adherir al servicio denominado Sociedades por Acciones Simplificadas SAS, y luego de efectuar el alta en el impuesto de los ingresos brutos se deberá desde el mismo aplicativo dar el alta al domicilio fiscal electrónico. Y en este aspecto quisiera hacer un paréntesis. El domicilio fiscal electrónico no solo es un requisito exigido, digamos, en el ámbito del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino que ya es un requisito, yo diría, cada vez más necesario a nivel nacional, provincial y municipal. Interesante microcolumna de lo que está pasando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires respecto a la SAS. Todas las provincias deberán tomar medidas similares. Chubut, Misiones, entre otras, ya lo han hecho y veremos cómo continúa el panorama con este tema. Muy buen primer bloque, yo les propongo una pequeña pausa, no se muevan de allí, que ya sigue Fórum Jurídico Fiscal. Segundo bloque en Fórum Jurídico Fiscal, agradeciendo a todos los anunciantes que hacen posible la emisión de este programa a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Vamos a continuar con las noticias que tenemos preparadas para el día de hoy. Vamos a ir al encuentro del doctor Félix Rolando, un tema muy importante, registro de tierras rurales. Ya lo habíamos tratado someramente en el programa, habíamos anunciado también una prórroga, vence el 31 de octubre de este año, y vamos a hablar con un especialista para tratar el tema, cómo está en la actualidad y además específicamente y a profundidad de lo que estamos hablando. Vamos con un amigo de la casa, el doctor Félix Rolando, en Fórum Jurídico Fiscal. Vamos a charlar un poquitito con el doctor Félix Rolando sobre el registro de tierras rurales explotadas. Un poco para, digamos, refrescar de qué se trata este registro, sus efectos y, bueno, si hay algo para destacar en lo que hace a tanta obligación, digamos, que vos sabés que los productores rurales se quejaron bastante por la cantidad de información que tienen que brindar. A ver, comencemos a explicar un poquitito cómo funciona esto. Acordate que ahora le estamos hablando a todo el país. Está bien, mira, no es, en realidad es un régimen de información, pero no es un régimen de información más. Porque además, como bien decís, de tener que volcar mucha información a un registro fiscal que está referido a inmuebles rurales explotados. Son las dos condiciones. Es decir, inmuebles que tengan la condición de rural o subrural según los catastros de la zona y además estén explotados. Si se dan esas dos condiciones, hay que ir a este registro, como vamos a hablar, y dar un montón de información. ¿Lo explotado implica arrendamiento? Arrendamiento también, eso es explotado. Ahora, ¿qué es lo característico de este régimen de información? Que además de informar, hay que aportar documentación. Porque cuando vos das de alta el domicilio donde está el inmueble, tenés que aportar el título de propiedad. Bien, o sea, ya fíjate que estamos entrando en un umbral donde el organismo, vía electrónica, está recibiendo documentación. O sea, sí, no solo la información que la procesa, sino
el sustento. Exactamente, el soporte, El soporte del derecho. O sea, ahora no lo tengo en el cajón de mi escritorio. Exactamente, sí. Además, con una serie de penalidades si esa documentación que estás enviando es apócrifa o adulterada, porque hay, digamos, está dado como que incumplís con el régimen. Pero además, el régimen, como otros tantos, es importante, no solo mandás el título de propiedad. En el caso de tierras explotadas por un tercero o un usufructuario, hay un contrato. Se supone que hay un contrato porque el sistema solicita que manden por PDF el contrato. Así que también habría que mandar el contrato que han suscrito las partes, propietario y usufructuario, o quien lo está mandando, sí. para sale un montón de información de ese contrato. Pero claro. Pero además, el organismo, en este caso la AFIP, va a tener contratos que quizás otros organismos provinciales les interese para ver qué pasó con el sellado de ese contrato. ¿Entendés lo que digo? Sí, claro. Intercambio de información no podía ser muy difícil. Bueno, sí. Ahora se está intercambiando bastante con la provincia de Buenos Aires. Ya que tenés los contratos de arrendamiento de los me dejás chequearlo. Así que no sé qué van a mandar. Bueno, claro. Esto va aparte. Así que además de dar toda esta información, hay una presión normal para cumplir con este régimen. El régimen básicamente, en líneas generales, es sistémico, o sea que hay que ponerse en un módulo, en un servicio en particular con la clave, como ya los conocemos. Y hay dos grandes módulos, el módulo del domicilio y el módulo de qué es la actividad. O sea, hay que informarle a la AFIP en qué domicilio está el inmueble y qué actividad hago en ese inmueble. Cuando informo el domicilio, título de propiedad, cuando informo la actividad, si lo explota el propio propietario, ya está, pero si lo explota un tercero, tiene que llevar el contrato, o por lo menos supuestamente tiene que haber un contrato porque lo pide. Vos sabés que ahora que hablás de la parte operativa, alguien me chusmeó que también tenés que dibujar el polígono del terreno. Mira, es posible, porque la resolución dice, bueno, entras en el módulo tal e ingresarás los datos que solicita el sistema. Bueno, hay que ir al sistema, ¿viste cómo es ahora? Claro. La resolución dice una parte y el sistema manda, ¿no? Claro. Es posible que en el sistema, creo que en algún momento había una especie de polígono para identificar la ubicación geográfica. Con la que en realidad es la que está en el catastro. Bueno, sí. De ahí, ¿no? Me parece que de ahí sale. No sé si son los datos catastrales, después longitud, latitud y todo eso. Eso creo que están en los catastros, en la dirección de catastro. Ahora, pero bueno. ¿Qué es lo importante de esto? Esto iba a regir el 1 de agosto. Había salido, creo que un 25 de julio la resolución, el 1 de agosto tenía que estar todo el mundo protestó. No, eso fue imposible. Se corrió y ahora hay tiempo hasta el 1 de noviembre para cumplir con el régimen. ¿Por qué? Porque el 1 de noviembre, otros sujetos, que son los agentes de retención, cuando tenga que pagar la renta por este inmueble, van a tener que ir a fijarse. Están obligados los agentes de retención a entrar a la AFIP, a la página, y verificar si ese inmueble tiene la constancia de cumplimiento de este régimen, para lo cual hay un código, hay un número de código de registración. Entonces el agente de retención va a tener que poner ese número de código, va a verificar, y si está todo bien, va a retener como retuvo siempre. Pero si el propietario o el usufructuario no cumplió, va a haber que practicar una retención, que es la alícuota máxima, resolución general 830, para inmuebles, que es un 28%, sin ningún monto mínimo de no retención. O sea que sobre el monto a pagar, el 28%. Sí, sobre una tercera parte casi, sí. Bueno. Así que van a más vale cumplir, todavía tenemos todo el mes de octubre, digamos, como para ponerse al día. Tiene una particularidad. La inscripción no depende nada más del propietario o del usufructuario. En muchos casos intervienen varias personas. Por ejemplo, un simple inmueble que tiene un condominio, el alta, lo empieza el trámite uno de los condóminos, pero tiene que aceptarlo el otro. Bueno, eso me parece que lo hace más complejo, ¿no? Lo hace complejo porque además depende, si el otro no acepta, porque está de viaje, porque está enojado, ¿viste cómo somos las relaciones humanas? No se termina el trámite, no te inscribiste. Cuando hay un contrato, además, entre propietario y usufructuario, también tiene que aceptarlo, lo puede iniciar el usufructuario y lo tiene que aceptar el propietario o viceversa. Y si hay condóminos, también tiene que aceptarlo. O sea que no es entrar en la computadora unilateralmente y cerrar el tema. No, al contrario, acá es bastante complejo y hay que tener, digamos, distintas variables
hay que tener distintas variables a la mano para poder cumplir con esto. Bueno, pero lo más importante, me parece, de lo que estás diciendo es el efecto de la retención que va a tener si no se cumple. Ese es el, digamos, el pseudo castigo que hay si no cumplir. Y además que no te vas a poder hacer una serie de trámites o pertenecer a otros registros vigentes, que sea el de granos, o a crearse si no cumplís con este. Con lo cual, todo te lleva a cumplir. Y además tenés que poner tu correo electrónico, número de teléfono, bueno, una serie de condiciones típicas que hay en todo. Hoy nada se puede hacer. No correo electrónico, es decir, dirección de correo, no domicilio electrónico. Exacto. Dirección de correo, no domicilio. Correo, sí, no pero domicilio. hoy no podés hacer nada si no tenés domicilio electrónico. Datos biométricos, todas esas cosas tienen que estar bien. Gracias. No, Félix, gracias a ustedes. Y gracias por tu claridad. Muy bien, gracias. Excelente, doctor Félix Rolando, como siempre un lujo tenerlo en el programa. Gracias también, doctor Julián Ruiz, por su participación. Nuestra producción ejecutiva en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a cargo del doctor Ricardo Ferraro. En las cámaras estuvo Hernán Ramos. Nuestro productor general, el contador Ramón Eduardo Pena, también aquí. Nosotros nos vamos a despedir. Los espero en el próximo programa dentro de 7 días para una nueva emisión de Fórum Jurídico Fiscal. Estará con nosotros y en una entrevista muy esperada el doctor Ignacio Buitrago. Realmente lo venimos anunciando hace mucho y será un placer tenerlo en el programa. También contaremos con la presencia del doctor Osvaldo Balán. Ya no tengo mucho más para decir. Nos despedimos con la frase habitual y los esperamos dentro de 7 días para hacer nuevamente esto que se llama Fórum Jurídico Fiscal.